Arratsaldeon. Feijóo ha hecho un mal cálculo o, como decía Iñaki González, ha sido el colaborador necesario para que el Partido Popular Europeo haya abierto de par en par a la extrema derecha la Comisión Europea. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que ambas son compatibles, ¿no? Yo creo que la vida política de Feijóo, en lo que se va conociendo, de la que pudiera tener en Galicia, pues igual no le ha prestado tanta atención, creo que se caracteriza por estar muy mal rodeado o por dejarse rodear de asesores muy poco recomendables. Y yo creo que en este caso le ha faltado una óptica europea, como se señalaba, que entendiera que hay unas dinámicas de acuerdos con las que se pueden no coincidir. De hecho, desde la izquierda europea pues siempre ha sido muy crítica con esa alianza de sustentabilidad de las instituciones europeas por parte de los socialdemócratas o de los partidos socialistas clásicos con las derechas, que han intentado torpedear para un propósito particular y diría que endógeno a una de los Estados-nación que integra la Unión Europea, que es el Estado español, y es su particular cacería contra la vicepresidenta Teresa Rivera, probablemente, como bien señalabais también, para poder así ocultar sus responsabilidades fundamentadas o fundamentalmente personificadas en Mazón, y yo creo que le ha salido mal. Pero bueno, es que yo creo que Feijóo todavía, como decía en el pleno, la representante del Partido Popular, reprochándoselo a otros, pues yo creo que Feijóo todavía tiene que estudiar mucho para ser un gran estadista. ¿A usted le han convencido las explicaciones de Teresa Rivera hoy? Bueno, yo creo que su intervención ha tenido como tres partes muy diferenciadas. La primera ha sido una cronología exhaustiva de todas las iniciativas y pasos que se dieron desde prácticamente el día 24 de octubre, si mal no recuerdo, señalando pues todos los correos electrónicos, las llamadas, las comunicaciones, las publicaciones, tanto de la EMET como de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, etcétera, etcétera. Yo creo que esa parte, en la medida que parece una información objetiva y fácilmente contrastable a través de lo ya publicado, pues bueno, yo creo que se agradece, sobre todo para romper esta dinámica de fake news y de mentiras trasladadas y repetidas 1000 veces para instalar una posverdad o una verdad paralela, ¿no? Que tanto admirador parece que encuentra en el Estado español a través de teorías casi más conspiranoicas que otra cosa. Y la segunda parte tenía que ver con dar un detalle de lo que eran las ayudas puestas en marcha por el gobierno español, que pueden parecer insuficientes, pueden parecer escasas o relativamente poco profundas, pero que en cualquier caso son las que son, y es lo que ha hecho, detallarlas. Y una tercera, que sí que era más sujeta a debate, que era la de la reflexión general, la del marco global. Al final esta dana y las consecuencias en forma de tragedia que han ocasionado en Castilla-La Mancha, en Andalucía y fundamentalmente de manera muy preponderante en el País Valencià, no son un fenómeno que se pueda descartar por completo, sino que va asociado a una lógica muy peligrosa para el sostenimiento de la vida o de la vida digna, que es la del cambio climático y todos los riesgos y amenazas que conlleva eso. Y bueno, yo creo que en ese plano ha estado bien. Lo que pasa es que es verdad que el debate, tal y como preveíamos, pues se ha utilizado fundamentalmente, como habéis referido en la crónica, por dos formaciones políticas, el PP y Vox, para intentar convertir un debate que tendría que servirnos a todos para por lo menos no enervar más a las miles de personas que han perdido prácticamente todo, en un debate en el que se arrojaran pues el dolor de la gente que, como digo, ha atravesado esa penosa circunstancia. Y eso es lo lamentable, porque yo creo que con eso favorecen la antipolítica, engrandecen el descrédito de las instituciones y de alguna manera devalúan el poder político a la hora de tomar decisiones que nos protejan a todos de las adversidades que la vida nos depara, ¿no? Y ese ha sido un poco el guión. Al final le reprochaban a la vicepresidenta que no hubiera acudido en 21 días a Valencia. Bueno, no sé si era su función. Yo quizás hago una lectura muy simplista, pero yo creo que es más importante que vayan a quitar barro que vayan a pasearse para decir que se preocupan. Pero como digo, más allá de eso, lo que se han dedicado fundamentalmente el PP y Vox ha sido a pisotear. Ellos igual han pisado Valencia, pero ya han pisoteado, creo que a miles de valencianos y valencianas con una estrategia absolutamente ridícula, que era intentar ocultar pues la responsabilidad de Mazón, que parece a todas luces evidente. 4 semanas después se debería estar en otra fase del debate, tal vez mirando qué hay que hacer para que lo que ha pasado en Valencia no se vuelva a dar en algún otro punto. Exactamente, es que es un poco lo que nosotros hemos planteado como Euskal Herria Bildu y lo que creo que, sinceramente, creo que la gente entiende y espera de nosotros y nosotras. Es decir, venga, ha pasado esto, se habrá reaccionado bien o mal, ya estarán los tribunales, ya habrá todo tipo de investigación para ver dónde caen las responsabilidades y en qué intensidad, pero ahora lo que toca es saber
por qué nos ha pasado esto, cuántas más veces nos puede pasar y en qué lugares puede pasar. Y ante eso, ¿cómo vamos a reaccionar? Y ahí hay que hacer una apuesta muy clara. La apuesta tiene que ser una apuesta por fortalecer la lucha contra el cambio climático, por fortalecer los servicios públicos y, evidentemente, pues eliminar la unidad valenciana de emergencias para darle el gusto a Vox y que la apoyara en una investidura, que es lo que se dice en Valencia, pues no es el camino. Es decir, tenemos que fortalecer lo público, porque lo público es lo que no diferencia del dinero que tenemos cada uno de nosotros y nosotras para protegernos, para blindar nuestro derecho a tener vidas dignas. Y tenemos también que ser capaces de entender que el cambio climático tiene muchas derivadas, que ahora estamos hablando de una dana porque va a tener, o porque el cambio climático acarrea el advenimiento de fenómenos climatológicos extremos, pero que también tiene que ver con la calidad del aire que respiramos, que tiene que ver con la calidad del agua que bebemos, que tiene que ver también con muchas casuísticas de nuestra vida, o prácticamente todas las casuísticas de nuestra vida, y que es ahí donde tenemos que empezar a tomarnos las cosas más en serio, y que probablemente todas las conferencias internacionales, la de Bakú, la de París, todas las que ha habido con anterioridad y ahora la de Bakú, pues se quedan en declaraciones que están bien, que dan algún paso, no voy a negar todos, pero que no son suficientes para entender que el colapso al que nos estamos acercando o que el riesgo de colapso al que nos estamos acercando es un riesgo que no se puede parar si no nos lo tomamos en serio, y al final estamos hablando de algo mucho más importante que las diferencias ideológicas que tengamos entre unos y otros, porque en definitiva estamos hablando de que la vida en el planeta sea sostenible o no lo sea. Va a salir mañana adelante la reforma fiscal. Bueno, pues esa es una de las grandes incógnitas que existen. Bueno, yo creo que ahora estamos más cerca de que pueda salir adelante la reforma fiscal que el lunes. Y yo creo que estamos más cerca porque hemos conseguido integrar las diferentes posiciones de aquellas fuerzas políticas que de una u otra manera, con una u otra intensidad, sostenemos la acción de este gobierno frente a la posibilidad de un gobierno de la derecha extrema y de la extrema derecha, de PP y Vox. Entonces, en esa medida, en la medida en que hemos conseguido acercar posiciones de más gente, es importante. Nosotros insistíamos siempre en que nuestra voluntad no era quedarnos fuera, sino que nuestra voluntad era que algo que entendíamos que la mayoría social vasca, o que por lo menos una parte muy significativa de la sociedad vasca, y creo además que esto puede ser extensible a la mayoría o a una parte importante de la sociedad del Estado español, consideraba razonable, y es que las eléctricas tuvieran o que el impuesto, el gravamen especial que se aplicó a las eléctricas en función de sus beneficios extraordinarios en 2022, y que apoyamos todas, repito, todas las fuerzas que actualmente apoyamos a este gobierno de Pedro Sánchez, que le apoyamos en la investidura, desde el PNV Junts hasta EH Bildu, RC-BNG, etcétera, etcétera, y que todos aquellos que en el 2022 entendimos que ante los beneficios extraordinarios que tenían y la situación que vivíamos era importante que arrimaran el hombro, pues lo que decíamos es que ahora, dado que los beneficios no se han menguado, no han retrocedido, sino que incluso han vuelto a tener récords de ganancia, pues que lo normal es que se mantengan. Y en ese sentido hemos negociado que se mantengan con una prórroga de un año que nos permita dar con una fórmula, como se ha hecho dentro de la reforma fiscal para los bancos, que nos permita, y esa es nuestra voluntad y la determinación de Euskal Herria Bildu, convertirlos en unos impuestos con una permanencia mucho mayor. Mañana todos los votos van a contar, y por lo que sabemos, hasta hace muy poquito Podemos seguía en el no. ¿Saben si han reconsiderado esa posición? Sinceramente no lo sé. Yo entiendo que quien tiene que negociar, igual que se ha hecho con nosotros, es el gobierno, en este caso el PSOE y Sumar, con aquellos actores políticos, y en este caso Podemos, con quien quiere o del que quiere recabar sus votos. Y yo entiendo que es lo que tendrán que estar haciendo, pero evidentemente no nos toca a nosotros hacer de intermediarios de nadie. Es una fuerza política soberana como los Euskal Herria Bildu, y quiero creer que podrán alcanzar un acuerdo y que podremos tener mañana una reforma fiscal que, aunque a los territorios vascos y a la Comunidad Foral de Navarra la afecten menos por nuestra propia fiscalidad, también tiene repercusión, y sobre todo tiene una pedagogía, que al final tenemos que conseguir que los que más paguen, o que los que más tienen, más paguen. Tenemos que conseguir que la gente entienda que el esfuerzo que hacen es un esfuerzo justo, porque hay quienes tienen más y están pagando más, porque en definitiva lo que estamos pagando es para sostener una sanidad pública y de calidad, para sostener una educación pública y de calidad, para sostener servicios de protección social que nos protejan y que nos garanticen vidas dignas con independencia del dinero que tengamos en nuestras cuentas corrientes. Lo que estamos viendo en estas negociaciones, lo que se vio también hace unos días en esa comisión de Hacienda, un tanto disparatada, un tanto caótica, puede dar la sensación de que cada vez es más difícil de mantener el equilibrio en la mayoría que apoya a Pedro Sánchez. Tensiones ideológicas, competencia entre los socios, hasta cuentas pendientes. ¿Están así las cosas? Bueno, yo creo que cuando se alcanzó la investidura de Pedro Sánchez,
todos éramos muy conscientes de la heterogeneidad de los apoyos obtenidos. Es decir, la naturaleza de la derecha vasca o de la derecha catalana no es equiparable en presupuestos ideológicos y en horizonte de sociedad deseable a los que pueda tener Euskal Herria Bildu o el BNG o RC. Pero sí creo que ante una coyuntura de excepcionalidad como la que tenemos, donde la amenaza a las puertas es, y ahora hablo desde una óptica muy vasca, de un gobierno del PP y Vox que no solo amenaza, sino que dice expresamente que quiere recentralizar el Estado, que quiere acabar con nuestro limitado autogobierno, que quiere llevarnos a un Estado unitario de marcado acento e identidad española, pues lo que creo es que tenemos que ser capaces de entender que eso sería una muy mala noticia para los vascos y las vascas y sería, desde luego, un legado muy negativo para las generaciones venideras de nuestro país, y que nuestro compromiso y nuestra obligación es intentar evitarlo. Ese ha sido el propósito siempre de Euskal Herria Bildu, y por supuesto que a Euskal Herria Bildu le gustaría ir, y supongo que como Euskal Herria Bildu, al resto de fuerzas y a cada uno en su dirección y con la intensidad que entiendan. Les gustaría ir a una velocidad mucho más elevada en algunas cosas, y desde luego pues igual nos gustaría tener perfiles mucho más claros, pero creo que lo que entendemos es que hay que perseguir el interés común, y que al final importa mucho más el país que el partido, y seguramente a veces nos toca dejarnos pelos en la gatera, y seguramente a veces hay que tragar sapos, y yo ahí siempre recuerdo una frase de Sabino Cuadra, dice que lo más grave de tragarse sapos no es hacerlo, sino negarlo, o negar que saben mal. Pues bueno, pues cuando tenemos que tragar sapos lo decimos, y decimos pues que no nos habría gustado ir tan allá, o que no nos habría gustado que se haya quedado tan corta no sé qué iniciativa. Pero bueno, como digo, buscando siempre una lógica que garantice nuestro presente y nuestro futuro como sociedad, y casi diría que en este caso como el pueblo vasco. ¿Tienen la sensación de que el gobierno ha sobrevalorado hasta ahora los 7 votos de Junts porque parecía que podía estar dispuesto a dejarlo caer? Bueno, yo no quiero entrar en esa... O sea, no me parece adecuado entrar en esta dinámica de si creo que les ha sobrevalorado o no, porque al final tienen 7 votos, y es verdad que sus 7 votos, igual que los 6 de Euskal Herria Bildu o que los 5 del PNV, pues son necesarios. Y entiendo que en determinados momentos pues una fuerza, en función del tema que se esté negociando, puede alcanzar un rol más protagónico o menos. Yo creo que lo importante es entender el método de negociación para evitar eso. Y entender el método de negociación, y nosotros se lo hemos dicho por activa y por pasiva al gobierno del PSOE y Sumar, es que tenemos que ser capaces de encontrar ese mínimo común denominador, de no mentir a la gente y decirle honestamente hasta dónde se va a llegar, hasta dónde se está dispuesto a llegar en función de los acuerdos que somos capaces de alcanzar, dada la naturaleza distinta de nuestras fuerzas políticas, y siempre con un horizonte que sea, y creo que en eso podemos estar de acuerdo todos, blindar la democracia frente a las amenazas externas, profundizar en derechos de los y las ciudadanas, y evolucionar o avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que encontrar. No sabemos si va a haber reforma fiscal mañana, no sabemos tampoco si va a haber presupuestos de momento, pero sí que parece que se puede correr el mismo riesgo, ¿no?, de que las negociaciones bilaterales luego no casen cuando llega el momento de aprobarlas, cuando llegue el momento de aprobar los presupuestos. ¿Cómo van esas negociaciones? La política es un mundo de tópicos. Yo siempre he oído en política, y no llevo un año, aquello de que cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Y la verdad es que nunca terminaba de entenderlo del todo, y yo creo que esta legislatura me está obligando a hacer un aterrizaje de realidad y a entenderlo perfectamente. Llegará el debate de presupuestos, supongo que será complejo, supongo que tendremos que hacer esfuerzos. Nosotros ya estamos hablando con el gobierno, ya estamos planteando y poniendo encima de la mesa cuáles son nuestras pretensiones y cuáles son nuestros anhelos, que tienen mucho que ver con el sostenimiento de una línea política que hemos venido realizando en Madrid, y que habla de ampliar derechos y libertades, que habla de profundizar en nuestro autogobierno, y que habla de conseguir mejoras objetivas, tangibles y casi diría que táctiles, que capaces de tocar por los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, que entiendan que en nuestro caso que la presidencia de Euskal Herria Bildu sirve para mejorar siquiera un poquito sus vidas en el día a día, y que sirve para que entiendan que los poderes públicos no están para hacerles la vida más difícil, sino para intentar que sus vidas sean un poco más fácil. Es ahí donde nos hemos marcado siempre, es ahí donde estamos abordando el proceso de negociación, y entiendo que de la misma manera que estamos negociando nosotros con el gobierno, lo estarán haciendo el resto de fuerzas políticas con él. Lo que sí que creo que es el gobierno quien tiene que ser capaz de entender dónde pueden estar, como decía antes, esos mínimos comunes compartidos por todos y todas, y dónde pueden existir elementos que, de aceptarse a una de las partes, suponen un escenario de confrontación que pueda hacer inviable el presupuesto. La última, señor Matute. ¿Qué le parece que Íñigo Errejón trate de defenderse de la acusación de agresión sexual con el argumento de la denuncia falsa?
Bueno, ya es que yo no soy abogado y he intentado entender un poco más de lo que he leído, porque es verdad que choca que una vez que, no digo que reconociera los hechos en términos penales, pero una vez que reconoce que ha tenido actitudes que poco o nada tienen que ver con el discurso que pregonaba, puede chocar que uno vea que pues ahora acusa de denuncia falsa a la otra persona. Algunos abogados me han señalado que esto tiene que ver con una práctica recurrente en la línea de defensa de cualquier acusado, que es ante una acusación es negarlo para a partir de ahí construir tu argumento de defensa y para llegado el momento y sin perjuicio de poder alcanzar incluso igual algún acuerdo o poder alcanzar acuerdos con la Fiscalía en lo que tenga que ver con la pena a imponer o con la no pena, vaya. Y yo creo que también esa derivada hay que tenerla en cuenta, pero en cualquier caso yo creo que más allá de este episodio concreto de la denuncia de Íñigo Errejón por denuncia falsa, yo creo que tenemos que entender que esto ha sido un elemento pernicioso para el conjunto de la izquierda. No voy a hablar del conjunto de la sociedad para que nadie piense que ahora los de izquierdas pues eludimos responsabilidades o las difuminamos en el todo. Es evidente que en la izquierda, sobre todo en la del Estado español, pues ha supuesto un varapalo importante porque, bueno, pues no viven sus mejores tiempos y esto desde luego no hace que se levanten cada día con más optimismo y esperanza. Pero yo creo que también tenemos todos que aprender y una de las lecturas es que las mujeres todavía hoy viven, por desgracia, en un mundo muy heteropatriarcal y viven, por desgracia, en un mundo donde demostrar la veracidad de lo que denuncian resulta complicado y suele ser un calvario importante, judicial y personal, y yo creo que esa es la lección que tenemos que aprender probablemente para que esto no nos tenga que ocupar más tiempo. Óscar Matute, gracias por estar en Gambara. Arratsaldeon. Arratsaldeon,